Buenas tardes, señores. Bienvenidos una vez más a su espacio Visión Social Globalizada. Como cada semana, bueno, pues estamos con ustedes en una entrega más de este espacio que, como hemos dicho, ya es parte de la familia dominicana. Señores, estamos saliendo en vivo los jueves de 6 a 7 de la noche, pero en este momento creo, ¿verdad, señor director, que también estamos en el aire? No. Bueno, pues de manera que es justamente en este horario de las 6 a 7, cuando estaremos con ustedes toda una hora de programa comentando las noticias más importantes, analizándolas desde un punto de vista objetivo, diferente, en donde, verdad, pues tratamos de ser lo más imparcial posible. Así que gracias a ustedes por la amabilidad de estar con nosotros frente a sus televisores, frente, ¿verdad?, a sus celulares, ya que pueden disfrutar de este programa a través del canal de YouTube Visión Social Globalizada y también de otras redes sociales. Así que, señores, vamos inmediatamente a hablar un poquito de lo que ha sido, ¿verdad?, ese programa que para mí fue una sorpresa porque no tenía la información de que el presidente de la República iba a comparecer, o más bien dar una entrevista de manera tan particular a un medio de comunicación o dos medios de comunicación. No sé cuántos medios habían representado ahí, pero sí sé que dos periodistas, de los dos periodistas más importantes e influyentes de la República Dominicana, llámese Alicia Ortega y Uchi Lora, fueron las personas, digamos, agraciadas, seleccionadas para entrevistar al presidente. En una entrevista en donde el presidente habló de todo lo que ha sido su programa de gobierno durante estos 9 meses y también habló de lo que será su gobierno durante estos próximos años, 3 años y algo que todavía le quedan de gobierno. Entonces, pues, fue interesante porque fíjense que, a diferencia de otros encuentros con la prensa que él ha tenido, llámese en primer lugar, por un lado, ustedes saben que él estaba haciendo a través de la dirección de prensa ¿verdad?, del Poder Ejecutivo, pues estaban llevando a cabo unos programas preelaborados donde seleccionaban gente de la sociedad para ir a hacerle preguntas en un salón y eso se televisaba. Pero a mí mismo no me gustaban esos programas. Yo decía que eso era como un show, un teen show, que yo no le veía mucha gracia porque las preguntas pues no se correspondían a veces con lo que uno esperaba que se le preguntara al presidente. Bueno, las alocuciones de todos los presidentes, sabemos que cada cierto tiempo pues los presidentes dan declaraciones a los medios de comunicación y a eso ya el presidente nos tiene acostumbrado, pero uno siempre espera más, especialmente cuando se trata de rendición de cuentas, que también él ha hablado ampliamente de todo su programa de gobierno, de todo su accionar, y eso de manera directa, y cuando salen los medios, que lo interceptan los periodistas y los medios de comunicación, pues él es una persona muy abierta y habla de prácticamente todo lo que le preguntan. Pero en este caso, fíjense primero que es un programa montado ya, ¿verdad?, preparado, pero donde el presidente no tenía las preguntas. Donde no es como esos programas que le prepara la dirección de prensa del gobierno, del palacio. No. Lo primero que le dijo Uchi, le dijo la propia Alicia fue: estas preguntas no han sido coordinadas con el presidente. Estas son las preguntas que nosotros queremos hacer. No han sido acomodadas. Y eso pues permitió ver a un presidente respondiendo de forma muy sincera cada y toda una de las preguntas, pero también de manera muy cautelosa. Indudablemente que Luis Abinader, para mí, es un estilo diferente de gobernar. Luis Abinader no está dotado de esas emociones que a veces embargan a los presidentes, que muchos de ellos terminan hablando de más. Y
y trata de contestar las preguntas de forma sencilla, pero muy, muy certera. Entonces, y como dije, con mucho cuidado de no lastimar, lesionar intereses que pudieran, ¿verdad?, en un momento determinado sacárselo en cara. Por ejemplo, a mí, cuando se le preguntó sobre lo que ocurrió en Colombia, como fruto de la propuesta de reforma fiscal del gobierno de Colombia, le preguntaron que qué él opinaba de eso y él dijo, no, espérate, yo como presidente no me puedo meter en los asuntos de otro país, no puedo hablar de los asuntos de otro país, de si actuó bien, si actuó mal, si fue bueno, si la propuesta era, debía, ¿verdad?, esa propuesta de reforma fiscal era justa o no, o se necesitaba o no. Es decir, él se cuidó de eso y lo que sí dijo es que Colombia y República Dominicana son dos países distintos y que son dos culturas distintas, pero además de eso, él es Luis Abinader y su gobierno también piensa de manera distinta y que una reforma fiscal debía ser resultado de un consenso con la sociedad civil. Entonces, pues, ahí quedó bien claro de que él no responde así alegremente. Asimismo, pues, le hicieron otras preguntas. A mí me gustó una pregunta que le hizo también, que le hicieron respecto al tema de la corrupción y a propósito de que ahora hay un diputado del PRM que fue apresado en Estados Unidos, acusado de supuestamente de narcotráfico. Y mientras otros escándalos, el escándalo, por ejemplo, la ponen ejemplo de la Lotería Nacional, etcétera, etcétera. Y él dijo, mira, yo tengo amigos en el gobierno, más no tengo cómplices. Son mis amigos, pero más no son mis cómplices. Señores, a mí me gustó esa forma tan precisa de él contestar preguntas que, como decía, son capicúa. Y bueno, ya hablando de lo que fue esa entrevista, él habló de precisamente temas tan importantes como que él como presidente, que él pretende que eso se agote durante su gestión, 12 temas para crear ciertas reformas en el Estado Dominicano, reformas, con 12 reformas importantes. Y yo no la voy a mencionar una por una, porque aquí en otro programa hemos hablado de algunos de esos temas. El tema de la reforma fiscal, el tema de la reforma a la salud, el tema de la reforma al Código de Trabajo, muchos temas que ya él está consensuando, incluso se han llevado actos. Ahora esta semana hubo un acto ahí en la UAS, en donde se convocó el presidente estuvo ahí presente con el sector empleador y el sector laboral, un encuentro precisamente para hablar de esos pactos fiscales, de esa reforma a la ley laboral, de esa reforma a la ley de salud, etcétera. Entonces, son varias de esos temas que él ha dicho que son de las metas que él tiene para dentro de su mandato, lograr esos cambios. La reforma a la Policía Nacional habló de este tema, habló de muchas reformas, Yo no sé, señor director, si usted tiene por ahí unos videos, ¿verdad?, que tengan el audio, a ver si es posible en el transcurso del programa poner un poquito de esa participación del presidente Luis Abinader en ese programa que estamos señalando. Queríamos comentar así de manera rápida esos temas, decir también, claro está, que dos de las cosas que él mencionó de manera precisa y que crearon expectativas, no solo en el sector laboral, sino también en el sector empleador, el sector empresarial, y fue que dijo que era necesario en los próximos meses un aumento de salario para todos los trabajadores, ¿verdad? Porque se refirió al aumento del costo de los productos de primera necesidad. Si bien es cierto que lo justificó diciendo que es en el mundo entero, que ha habido una escalada de precios, que esto ha sido producto de los commodities, de toda esa materia prima que se compran en dólares, que están llegando aquí a un precio sumamente elevado y que como consecuencia, pues, aunque hay producción, pero el precio, la comida está cara. Entonces, pues, él dijo también que era necesario hacer un aumento de salario. De manera que, bueno, pues ahí
yo le voy a tomar la palabra, no solo a él, sino también a ver qué va a pasar con el sector privado, que tiene que echar para adelante ese aumento de salario. Vamos a escuchar un poco el audio de esta entrevista con el presidente Luis Abinader. Está en las estadísticas, pero debimos avanzar más en los recortes, en la eficiencia. También tenemos que admitir que los hidrocarburos han aumentado, pero ahí no me siento lo suficientemente, pienso que pudimos haber hecho más. Mira, Alicia y Uchi, yo estoy llevando ahora mismo 12 reformas al mismo tiempo. 12 reformas que están caminando las 12 con su responsabilidad y con sus equipos. Me siento todavía que debimos haber avanzado en algunas de ellas en mayor medida. Esa es, por ejemplo, la reforma del sector eléctrico, que es una de ellas, aunque ya firmamos el pacto eléctrico y se están cumpliendo. La otra reforma es la reforma de la policía y la seguridad ciudadana, que también pienso que debimos haber avanzado más. Otra de las reformas es la reforma a la ley de seguridad social, que ya en el día de ayer pues lo anunciamos, un pacto con tripartito para trabajar y creo que se va a avanzar bastante para, como dice la misma ley de seguridad social, hacer las modificaciones del lugar. Tenemos también la reforma en términos de la transparencia y la independencia de la justicia, que si bien lo hemos realizado de hecho en términos de un ministerio público independiente, es un tema pendiente para blindar realmente en el país un ministerio público independiente y una justicia que realmente no sea totalmente apolítica, apartidista y honesta. Estamos también llevando una reforma en todo lo que tiene que ver con la modernización del Estado. Ahí también debemos avanzar, siento que debemos avanzar más. Hemos avanzado y ahora en junio incluso vamos a inaugurar en aduanas 24 horas, el sistema de 24 horas, o sea que un furgón saldrá en 24 horas. Pero también en términos que llama burocracia cero, todavía está en el Congreso, estamos presionando para poder avanzar en mayor medida. Otra de las reformas que tenemos pendiente es en términos de el servicio exterior, que también hemos avanzado, y lo que tiene que ver también en nuestra relación con Haití. Esa es una reforma importante que estamos haciendo. Otra reforma es la transformación digital, que también ya está lista, pero tenemos que pensar también aplicarla. Otra de las reformas que tenemos es la reforma fiscal también, que es algo que primero va a ir con un consenso. Nosotros la vamos a llevar de toda la sociedad y estamos ya trabajando también en esa reforma fiscal. Bueno, ya mencioné la seguridad social también, pero la reforma del sistema de salud. Este país no puede continuar con el sistema de salud. Nosotros tenemos que, si bien la pandemia nos ha afectado, pero también ha desnudado el sistema. Y otra de las reformas que tenemos también, y ahí no hemos podido avanzar. Bueno, señores, ahí hemos podido escuchar precisamente al presidente hablar de, como decíamos, de esos temas tan importantes que son compromisos de su gobierno y que indudablemente que son reformas que tendrán que tener el consenso, la participación de las fuerzas vivas de la República Dominicana. Fíjense, bueno, pues vamos, señor director, porque hay muchos temas interesantes que ver en el programa del día de hoy, relacionado incluso con otras medidas que ha tomado el presidente Luis Abinader, que son muy importantes destacar. Vamos a ir a una breve pausa y regresamos con más de Visión Social Globalizada. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho
con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro... Velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Formando con calidad el capital humano. Mano a mano con el sector productivo nacional. Llevando la formación hasta los lugares más apartados. 40 años de éxitos. Innovación y progreso. Infotep. Capacitar es progresar. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. Ya estamos aquí de regreso con su programa Visión Social Globalizada. Señores, decíamos que, bueno, estamos en medio de tantas cuestiones, ¿verdad?, tan apremiantes, cosas que se están haciendo en el día a día, fruto de toda esta situación. Este gobierno, como decía el propio presidente Luis Abinader, lo agarró con una papa caliente, fue a este gobierno, porque asumió un gobierno que tuvo que enfrentarse a esa pandemia, una pandemia terrible que ha atacado al mundo, la pandemia del COVID, pero también a esa pandemia económica, decía Luis Abinader, que ha sido consecuencia del propio COVID. País como el nuestro, que iba viento en popa con el tema de las inversiones, los ingresos, el crecimiento económico, que aunque nosotros hemos siempre dicho que aquí nunca se ha redistribuido la riqueza de manera como debería ser, pero uno se alegra cuando se habla de crecimiento económico, aunque ese crecimiento no llegue a todo el mundo por igual. Sin embargo, en el caso de la especie de lo que estamos hablando es que el propio presidente decía, oye, es una crisis económica que va a haber que enfrentarla y que el gobierno tiene que enfrentarla y no hay otra manera que no sea con una reforma fiscal. Y por eso él decía que una reforma fiscal tiene que contar con una discusión con todos los sectores, quitarle un poco a aquellos que están recibiendo demasiado y quizás ponerle un poco a los que no están recibiendo, en el sentido, por ejemplo, ampliar la base impositiva. Él hablaba de ampliar la base impositiva, ¿verdad?, de productos quizás que no están grabados, pero a la vez retirarle ya el apoyo económico a los sectores que están siendo exonerados de pagar impuestos y que son los que históricamente han vivido bien en este país. Entonces, esas cosas que él está diciendo es importante. Entonces, el presidente Abinader, además, tomó una medida importantísima en esta semana y fue que viendo la situación de la economía y el hecho de que no todos los sectores han podido reinsertarse y recuperarse en esta reapertura económica, pues ha escuchado
digamos así, el reclamo, el clamor de estos sectores, y entonces decidió promulgar un nuevo decreto para extender el programa fase 1 por 3 meses más, por los meses de mayo, junio y julio. Se está extendiendo el programa fase 1 que le va a otorgar los 8.500 pesos que se le está dando a la gente que está suspendida, se lo van a seguir dando. Esto va a ser un alivio para muchos trabajadores que probablemente se iban a exponer ya a una desvinculación, a un despido, porque las empresas quizás no lo podían tener. Pero hay que decir que no es para todo el mundo. No es para todo el mundo. Los sectores que se van a beneficiar de esa extensión del programa fase 1 va a ser el sector turismo, el sector hotelero, el sector de los restaurantes, el sector de las líneas aéreas y servicios aeroportuarios, básicamente el sector ligado a la movilidad de turistas en República Dominicana es el que va a estar beneficiándose de la extensión del programa fase 1. Yo creo que sí, que ha sido acertada la decisión, porque obviamente que el sector turismo es un sector que todavía no está listo para volver a lo que era antes, y que hay mucha gente que depende de ese sector, y que lo más probable es que si no tenía la ayuda por un poquito más de tiempo del gobierno, pues mucha gente iba a terminar en la calle de manera definitiva. Así que bueno, enhorabuena, a pesar de todo esto, pues también la Tesorería de la Seguridad Social ha dicho que en lo que va del año se han reincorporado en un 24.4%, ha crecido el registro de empleados, de trabajadores en la TCS. Es decir, que ya nueva vez los empleadores están registrando a sus trabajadores en la seguridad social, y eso es importante porque recuérdense que todo el que está en fase perdió el seguro también, que esa es otra cosa, que el que estaba en fase no tenía seguro, entonces podía ir al seguro del Estado, llámese a los hospitales, pero no a un seguro médico privado, como tenía anteriormente, lo que es una desventaja para esos trabajadores que se siente que son parte del contributivo, pero no tienen los mismos derechos si están suspendidos. De manera que esa por lo menos es un alivio. Digamos que para ese sector es un gran alivio. Quizás sea necesario revisar otros sectores que probablemente también no hayan podido reactivarse dentro del área de los servicios de manera especial. Yo sé, por ejemplo, que en el área de los medios de comunicación hay mucha gente todavía parada. Hay muchos trabajadores técnicos de los medios de comunicación que los medios lo tienen ahí parado porque no lo han despedido, pero tampoco lo han reintegrado, y están trabajando esos medios con el 50% del personal. Entonces, pues, por eso digo que tal vez haya la necesidad de revisar si es posible ayudar a otras áreas para mantener esos empleos. Bueno, por otro lado, señores, el escándalo de la lotería, que la semana pasada, pues, pasamos los videos, ¿verdad que sí? Que se pasaron. Yo no recuerdo si pasamos el video. Si lo tiene, señor director, páselo ahí, que eso es bueno que la gente no se le olvide, ¿verdad? El video donde una presentadora una locutora, la que canta la lotería, antes habían personas como ahí, habían una señora, ustedes se acuerdan, que cantaban la lotería de más edad, como que eran un poquito más, yo diría más responsables, si se puede llamar así. Ahora son unas modelos que tienen cantando los números de la lotería, y parece que esas modelos también salen caras, porque ha salido bastante cara por la lotería.
lo que ocurrió, a través de la cual, pues, en un sorteo, esa modelo que ahora está siendo interrogada por la Procuraduría General de la República, pues con el numerito en la mano y en componenda, con la gente que saca los numeritos, que supuestamente son ciegos, supuestamente, porque aquí no se puede estar seguro de nada, pues ya tenía el numerito que iba a salir y entonces ahí lo sacó. Ya ella lo tenía en sus manos y sabía cuál era el premio. Entonces, esa joven pues no solo fue suspendida junto a todo el que estaba vinculado a ese sorteo y a una supuesta red, sino que se empezó un proceso de investigación que ha traído como consecuencia la suspensión del recién nombrado director de la Lotería Nacional. Una lástima porque ese señor yo no lo conozco bien, lo llegué a ver aspirando a cargos congresuales, no salió en las elecciones pasadas, pero aspiraba a diputado por el municipio de Monseñor Noel de Bonao. Él es de Bonao, de mi pueblo. Como dije, no lo conozco bien porque yo salí de Bonao hace más de 20 años, mucho más de 20 años, y ya yo no conozco a la gente, especialmente que son más jóvenes, y a él yo realmente no lo conozco. Sin embargo, es una lástima porque es un joven que uno espera que no se vean envueltos en escándalo, especialmente gente que uno cree que son, ¿verdad?, lo suficientemente ético. Y no estamos diciendo que él no lo sea, es lo primero que quiero decir. A él nadie lo ha acusado todavía de nada. A él lo están sometiendo a un proceso de investigación igual que a todo el mundo. Y lo suspendieron, obviamente, pues no lo podían dejar en el puesto para investigarlo. Entonces, lo suspendieron en la lotería, ¿verdad? Y ahora lo están investigando en la Procuraduría. Y en su lugar, el presidente, pues, designó a un veterano político de la República Dominicana que en los años de Balaguer estuvo por mucho tiempo en instituciones como la Dirección General de Aduana. Me refiero al señor Kiko Tabar. Kiko Tabar, que ¿quién no ha oído hablar de Kiko Tabar? Eran de los políticos y de los funcionarios más influyentes de los últimos 10 años del gobierno de Joaquín Balaguer. Entonces, recuerden también que en el gobierno de Joaquín Balaguer hubo un escándalo en la Lotería Nacional, cuando el tiempo de Mazurca. ¿Quién se acuerda de Mazurca? Ese señor que era, no se sabe de qué nacionalidad, se dice que era de nacionalidad haitiana, pero aquí era un poder. Y lamentablemente, pues, quien presidía en ese momento la Lotería Nacional, pues, era el papá del actual presidente del Partido Reformista, de Kiki Antún. ¿Se acuerdan de Federico Antún? Abud, creo que era el segundo apellido, ¿verdad que sí? Padre de Antún Valle, era en esa época que hubo ese fraude en la lotería, el administrador de la Lotería Nacional. Entonces, esa Lotería Nacional ha pasado por varios escándalos, pero no pensamos que en estos tiempos había gente que podría ser capaz, cuando hay tanta... Miren a Mazurca ahí, señores. Ay, señores, mírenlo por ahí. Era un rubio, gringo, blanco, qué sé yo, de que era haitiano, pero yo no sé de qué descendencia era, porque ni por el apellido. Pero bueno, lo que hay es que estos juegos de azar siempre han estado vinculados a fraude. Hay una lotería privada que la gente juega muchísimo. Aquí hay como 40 loterías privadas que han tenido, incluso tienen más credibilidad ya que lo que es la Lotería Nacional, porque lamentablemente la Lotería Nacional se ha convertido en un disparate. Después que era la única lotería que había en el país oficial, hoy en día ya la gente no cree mucho en esa Lotería Nacional. Y no sé, en verdad, yo no sé si ya debería seguir existiendo una Lotería Nacional en este país.
porque yo no le veo la razón de ser a esa entidad del Estado Dominicano. Mientras tanto, lo que sí decimos es y sabemos que el señor Maisichel, creo que se llama, ¿verdad? Ese nombre, yo lo conocía como Michel siempre, Maisichel Dinsen, ¿verdad? Fue suspendido hasta tanto se determine si él, ¿verdad?, tuvo algo que ver con ese supuesto fraude en la Lotería Nacional. Entonces, bueno, señores, por otro lado, el COVID sigue arrasando. El último boletín dice que fueron 1.429 contagios nuevos de COVID. Señor, esos números solo se veían cuando empezó la pandemia. Hablar de casi 1.500 casos en un día, eso solamente cuando la pandemia estaba en su buena, los meses mayo, junio del año pasado. En el país entero eran casos y más casos. Llegaron a cerrarse pueblo completo. Ustedes se acuerdan que cerraron a San Francisco, llegaron a cerrar muchísimos pueblos por este tema de la gran cantidad de casos que se estaban dando en diferentes puntos del país. Hoy en día, el gobierno ha dicho que la mayoría de estos casos están en el Gran Santo Domingo y una que otras regiones. Decía una persona hoy que en Barahona había mucho COVID, que había mucho COVID en Barahona, que había muerto mucha gente, incluso ahí amigos de esos amigos, que habían muerto como consecuencia del COVID en esa zona de Barahona. Bueno, lo que sí significa, señores, es que 1.429 casos para un solo día, resultados de pruebas que se han hecho, es demasiado. Pero yo no he oído a la vicepresidenta de la República, jefa del gabinete de salud, hablar del tema. Solo escucho y veo en los medios de comunicación al ministro de Salud, al doctor Rivera, hablando de este tema, recomendando a la gente que se vacune, que vaya a vacunarse, pero también siendo muy cuidadoso al referirse al tema de reapertura, al tema de las actividades normales, porque él dice que hay que tener cuidado, que hay que seguir teniendo cuidado. Pero para la vicepresidenta, y me disculpa la señora vicepresidenta, parece que lo más importante para ella es la reapertura. Por eso ella dijo que las clases iban, quiera quien quiera, o quiera quien no quiera. Y que a partir del 25 ya se anunció que las escuelas van a reabrir. Y esa reapertura de las escuelas se mantiene a pesar de estos reportes que se están dando en el día de hoy. Yo pensé que el presidente anoche iba a referirse al tema de suspender esa reapertura, ese regreso a clases, ya faltando un mes. Prácticamente lo que falta es que los muchachos tomen exámenes. Ya el mes de mayo se fue, los exámenes empiezan ahora, la primera semana de junio, en los colegios. Porque ya esos colegios que empezaron a tiempo, no tienen por qué esperar al sector privado que no ha terminado el calendario escolar. Tienen que ya ir concretando, cumpliendo con su parte. ¿De qué regreso a clase que estamos hablando? ¿Y por qué ganarse la crítica, este gobierno, el ruido de mucha gente que está en los medios, que es visible, que no están de acuerdo, que han dicho que no están de acuerdo con que sus hijos vuelvan a las escuelas en este momento? Y hacerle caso a 2 o 3 blanquitos, vive bien, 2 o 3 oportunistas de los que viven del sistema educativo de este país, empresarios, negociantes y comerciantes, que sí quieren, no importa que pierda quien pierda, sí quieren un regreso a clase este año, ahora. Me refiero a este año, me refiero al año escolar. Porque obviamente que ya para el mes de septiembre de este año, que debe empezar el otro año escolar, pues habrá que ver ya un regreso presencial, pero creo que estamos hablando de una diferencia todavía de 3 meses que va a permitir
que aquí se definen muchas cosas en materia de lo que es la pandemia. Porque es muy probable que ya una gran parte de la población esté vacunada, incluyendo a los niños, que son los que van a ir a las escuelas. Y quiero referirme a esto porque precisamente el ministro de Salud, y esas son las cosas que queremos oír, no noticias malas y que nos quieran venir a nosotros aquí con posiciones radicales, de que aquí lo que sabemos somos nosotros y que la reapertura va. Si yo estoy de acuerdo con el presidente es que hay que continuar, que no se puede volver hacia atrás en lo que tiene que ver con la parte económica de la reapertura. Pero las escuelas no son parte del sistema económico del país. No es verdad que determina el crecimiento económico. Y ya lo que se iba a invertir en materia educativa, se invirtió a través de todos los programas de educación a distancia que puso a funcionar el gobierno. Lo único que va a hacer el gobierno, un regreso a clase, es tener que ir a buscar desayuno escolar y volver a fuñir, porque los muchachos no pueden dejar morir de hambre en las escuelas. Pero claro, esas son la gente que están presionando por el retorno a clase, esos que se benefician de esos jugosos contratos con el Estado Dominicano, supliéndole todo lo que los muchachitos consumen en las escuelas. Son esos los que están detrás de ese regreso a clase. Pero el ministro, como dije, doctor Rivera, ha dicho que se contempla empezar a vacunar a los menores de 12 años, porque hasta ahora solo hasta 18 años. Ojalá y que sea así, ojalá y que escuchemos muy pronto ya que podemos llevar a nuestros hijos a vacunar, porque ya cuando esos muchachitos estén vacunados, ya vamos a estar tranquilos un poquito los padres. Hay que seguir manteniendo los protocolos, pero no es lo mismo ni es igual una gente que se vacunó a uno que no se ha vacunado. No es lo mismo ni es igual. Entonces vamos a ser coherentes, vamos a hacer aporte a la sociedad, al Estado Dominicano. Usted lo eligieron como funcionario público, no importa el cargo que sea que usted tenga. Ejérzalo de manera correcta, de manera humilde, sin prepotencia. Sin prepotencia. Para que no ocurra lo que ha ocurrido con muchos funcionarios que después que meten la pata tan honda, no encuentran cómo sacarla. Y qué feo que esa pata honda la tenga que meter un ejecutivo que ha sido electo en las urnas, porque si lo designan por decreto, lo pueden remover por decreto, pero que ha sido electo en las urnas. Ahora, la función de jefe de un gabinete no se elige en las urnas. Entonces, ojalá y que el presidente no se vea en la necesidad de remover también un alto ejecutivo de esa naturaleza, porque lo que hacen es hacer ruido en detrimento del gobierno dominicano. Señor director, vamos a volver a la pausa y regresamos con más de Visión Social. Me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrando la pensión, porque yo estoy cobrando la pensión por impedimento físico, es decir, del tiempo. Me la comenzaron a dar hace alrededor de 13 años. Por eso que yo me encuentro satisfecho con el tiempo que tengo cobrándola, porque me ha servido de una gran utilidad, ya que tengo que estar comprando medicamentos casi todos los meses. Por eso que me encuentro satisfecho. Gracias por todo. En Idopril, velamos porque los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. Idopril, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do. Formando con calidad el capital humano. Mano a mano con el sector productivo nacional. Llevando la formación hasta los lugares más apartados.
40 años de éxitos, innovación y progreso. Infotep. Capacitar es progresar. Ahora es más fácil que nunca asegurar tu futuro. Ponte adelante conociendo tus beneficios al afiliarte al Sistema Dominicano de Pensiones. La CIPEN ha lanzado la segunda edición del libro El Sistema de Pensiones y el nuevo subportal web de educación previsional de CIPEN, en el cual te podrás enterar de cómo beneficiarte, calcular tus prestaciones, conocer tus derechos e inscribirte en los cursos online. Y para que los niños aprendan desde temprano el valor del ahorro, CIPEN ha lanzado la colección de cuentos Aprendiendo a Ahorrar. El que planifica hoy vive mejor mañana. CIPEN, Superintendencia de Pensiones. Vela por ti, por tu futuro. Muy bien, amigos televidentes, pues, señores, hay que decirles que como fruto de, por lo menos, verdad, como yo dije, hay gente en el gobierno que sabe lo que está pasando y que no se está descuidando. El actual ministro de Salud, yo creo que está haciendo un gran trabajo. Me sorprende, yo no conocía a ese señor en el área de la medicina, pero un hombre que se le debe estar muy bien preparado. Y más que todo, que no es una persona que trata de tapar el sol con un dedo. Eso es lo que más me gusta de él, porque yo vi una entrevista que se le hiciera esta semana a él y me gustó muchísimo porque no tapa el sol con un dedo. Él no entra en contradicciones, se cuida mucho, ¿verdad? Porque aquí en este gobierno hay mucha gente que habla de forma, cada quien por su lado, con opiniones distintas y diferentes, que a veces chocan incluso con la posición del propio presidente. Eso se está dando aquí en este gobierno, que ojalá y que eso el presidente lo revise, porque eso no está bien. Lo que yo decía ahorita, por un lado, el ministro de Educación dice una cosa, el ministro de Salud dice otra cosa, y la vicepresidenta sale diciendo otra cosa. El ministro de Salud, precisamente como consecuencia de lo que estábamos hablando ahorita, del aumento de los casos de COVID, ha suspendido todas las actividades del Gabinete de Salud. Pero hay que decir que esto es por las recomendaciones del ministro de Salud. Se han suspendido todas las actividades artísticas en todo el país. Se han suspendido. Entonces, eso está bien porque si hay rebrote no podemos estar haciendo fiestas. Gentío de gente, aglomerándose, gentío de gente. Ustedes pueden darse cuenta, señores, que esas aglomeraciones que se estaban dando en los barrios fueron disminuyendo. Después que se abrió un poco también, la gente cuando le prohíben la cosa lo hacen de maldad. Después que se abrió un poco el panorama, la gente ya dejó de reunirse en grandes masas. Siempre se reúne gente, hace su bonchecito, pero ya no cientos de personas juntas en la calle celebrando. Ya eso se ha disminuido, qué bueno, pero las actividades artísticas para reunir gente están suspendidas. Señores, el debate sobre el financiamiento, si vale la pena, si es correcto, si tiene alguna finalidad, el financiamiento del Estado Dominicano a los partidos políticos, ¿verdad? Ustedes saben que aquí los partidos reciben una cantidad enorme de recursos económicos cada año, haya o no haya elecciones, supuestamente para financiar las actividades de sus partidos y no tener que dejarse ver tentado o recibir dinero proveniente de narcotráfico y del lavado de activos. Esa fue la razón por la cual se creó la ley de financiamiento de los partidos políticos y
Recuerden que antes eso no existía. Esta ley creo que se creó a partir de los años 90, año 92, se creó la ley de financiamiento a los partidos políticos. Ahí empezaron una cantidad de partidos pequeños a surgir, buscando que se le diera dinero, que no sacaban 2 votos. Y también esa misma ley, que fue aprobada por los 3 partidos mayoritarios de este país que habían en el momento, el Partido Reformista, el PRD y el PLD, pues indudablemente que ellos crearon una ley en donde ellos se quedarían con la mayor tajada. Más del 80%, 70%, 80% del financiamiento de los partidos políticos se divide entre esos 3 partidos y el resto se les reparte a todos los partiditos políticos que están por ahí, pequeños. Entonces, la única condición para que esos 3 partidos políticos que había en el momento recibieran ese dinero, se le diera en partes iguales, el dinero se repartiera, era que sacaran más de un 5% de los votos en las elecciones nacionales para ser considerado como partido mayoritario. Entonces el PRCC casi siempre ha sacado un 5%, en unas elecciones sacó menos, pero como quiera le dieron su cuarto. Y ahora se armó un pleito en las últimas elecciones porque el PLD, obviamente, que era el partido que estaba en el gobierno, sigue siendo un partido mayoritario, pero el PRM desplazó al PRD, convirtiéndose en la primera fuerza política del país y ganando las elecciones. Y el otro partido que se suponía que era partido mayoritario, era el Partido Reformista. Pero Lionel, que crea la Fuerza del Pueblo, entonces dice que ellos son los mayoritarios y ese pleito todavía está en los tribunales. Pero ¿qué pasa? Todos reaccionaron iguales. Ahí se pusieron todos de acuerdo cuando el gobierno del presidente Abinader les dijo el año pasado, a principios de este año, les dijo que lamentablemente se le iba a rebajar no, eso fue para el presupuesto, eso fue el año pasado, después del mes de octubre, que el presidente anunció que se le iba a rebajar un 50% al financiamiento de los partidos. Y todos tiraron el grito, porque son tan desconsiderados y tan abusadores estos líderes que tenemos de los partidos políticos, que no toman en consideración cuál es su finalidad y cuál es la situación del país, y tanta gente muriéndose de hambre o en los hospitales por falta de medicamentos, mientras ellos cogen esos cuartos y se los reparten. Que muchos querían comerse a Luis Abinader porque él había dicho, dentro del propio PRM, porque él dijo que le iba a rebajar el 50%. Como tal, lo hizo porque ¿de dónde iban a sacar todo ese dinero? Además de que no había elecciones, para darle ese dinero en medio de una pandemia a los partidos políticos. Pero eso fue solo por el año pasado. Este año no sabemos si se le van a dar todos los dineros que ellos reciben o también solo se dará una parte. Ahora, ¿cuál es el punto, el meollo de esta discusión, de este debate? ¿Por qué el tema lo traemos a colación? Señores, si la excusa es que hay que financiar los partidos políticos para no permitir que el narcotráfico lo permee, yo quiero saber, entonces, cómo es que a cada rato aparece un político de todos los partidos, aparece uno acusado de narcotráfico, de supuestamente pertenecer a redes del narcotráfico. En gobiernos anteriores le ha tocado a otros, pero ahora le tocó a un diputado del PRM. Está preso en los Estados Unidos. Ese señor que fue electo diputado y que ahora está siendo investigado por narcotráfico y está preso en los Estados Unidos. ¿De qué transparencia? ¿De qué blindaje estamos hablando de los partidos políticos respecto a este tema de narcotráfico? Cuando todo el mundo sabe, ahí están los videos, ahí están las historias
de cómo Quirino y Toño Leña y todos los que han sido por aquí en este país narcotraficantes, que hoy en día algunos de ellos están presos, han recibido dinero de todos los partidos políticos. No se salva uno solo que no haya recibido dinero del narcotráfico. Entonces, yo siempre he dicho desde hace mucho tiempo que esa ley de partidos electorales debe ser modificada y hay que eliminar el financiamiento de los partidos políticos. Total y absolutamente hay que eliminárselo. Pero, para que eso ocurra, imagínese usted, hay que tener otro congreso, porque no importa de quiénes sean los diputados y los senadores, todos ahí se ponen de acuerdo para impedir que eso ocurra. No es verdad que van a permitir que eso ocurra. Pero bueno, ahí está el tema. Que la gente diga o piense lo que quiera. Mientras tanto, desde mi punto de vista, ese financiamiento es una vagabundería a los partidos políticos. Eso es lo que... Y manteniendo un grupo de vagos. Señores, lamentablemente no, gracias a Dios. Porque esta mañana nos lamentábamos. Y esta tarde le estamos dando gracias a Dios porque este programa es un programa que está actualizado en el momento. En Baní fue secuestrado el periodista Ulises Núñez, el cual supuestamente ni siquiera es un hombre de recursos, no tiene nada, no se sabe por qué lo habían secuestrado, porque ni siquiera actualmente está en los medios de comunicación. De acuerdo con lo que decía el presidente del Colegio de Periodistas de Baní, la provincia de Peravia, que se desconocía la causa del secuestro. Fueron 4 hombres que a mano armada, a pistola, se lo llevaron del frente de su casa cuando él regresaba a su hogar en un motorcito que él tiene. Entonces, oigan señores, a él lo liberaron, gracias a Dios. Hoy vimos que fue liberado ese periodista y él dice que lo que le pidieron fue que si su familia tenía dinero, un rescate de $76,000. $76,000 en un infeliz que anda en un motoconcho, en un motor. Bueno, pues esos delincuentes son unos puros vagos. Porque pedirle a un infeliz así que le busque $76,000, al final parece que lo soltaron porque se dieron cuenta que estaban perdiendo su tiempo. Miren, finalmente el PECA sigue haciendo operativo de allanamiento y ha realizado 18 allanamientos relacionados con el caso Coral. Vamos a ver de quiénes se trata en las próximas horas y si alguno de ellos quedarán detenidos. Mientras tanto, aunque el presidente ha dicho que aspira a una reforma policial y que va a llevar a los policías y militares a $500 de salario mensual, que esa es su meta. Señores, la policía sigue matando gente, sigue disparándole a todo el que se encuentra en la calle. Ahora fue a otra familia en La Romana que fue esta semana tiroteada por una pandilla de la DNCD. Señores, usted decida si esa reforma tiene que empezar por el aumento, que estoy de acuerdo, o tiene que empezar con la cancelación del director de la Policía Nacional. Señores, gracias por la amabilidad de la sintonía. Nos vemos en una próxima entrega de su programa Visión Social Globalizada.